Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Sube aparte con ellos solos a un monte alto y se transfigura delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlo ningún lavandero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Celebramos en la iglesia este 6 de agosto la fiesta de la transfiguración del Señor. Si bien es cierto se encuentra dentro del marco del camino cuaresmal, hoy la iglesia lo hace en recuerdo del desalojo y la victoria que hubo contra los turcos en 1456, que fueron desarrojados de Belgrado. Pero la noticia se recibió en Roma 6 de agosto de ese año, y entonces el Papa Calixto III, que ya venían celebrando tanto en la Iglesia de Oriente y en algunos sectores de Occidente, la fiesta la extendió de modo universal a toda la Iglesia. Sí, por el triunfo que se ha obtenido de la fe cristiana contra los turcos, ahora se contempla la figura de Cristo en la transfiguración. Dentro del marco que nos ofrece el Evangelio de hoy, precisamente del evangelista San Marcos, encontramos unos elementos que nos sirven para la meditación. 6 días después se encontraban en las fiestas de las tiendas. Pudo haber sido dentro de ese marco de 6 días de fiesta, o los 6 días después de que Jesús se les reveló a los discípulos como el Mesías que iba a padecer en la cruz. Y esto no lo entendió Pedro, ni tampoco Santiago ni Juan, y los otros seguramente quedarían confundidos, porque para ellos la cruz era maldición, y entonces no entendían cómo era que él iba a ser Mesías. Jesús va con los discípulos. Lucas nos va a decir que subió a una montaña a orar. Marcos nos lo dice. Pero allí, en medio de la oración, Jesús se transfigura. Y ya hemos escuchado pues lo que el Evangelio nos dice. Y aparecen 2 personajes. ¿Qué significa todo esto? Hoy tenemos que entender que Jesús es el anunciado por la ley y los profetas. Es decir, a partir de ahora, por eso Jesús queda solo. Solo en Jesús el mundo cristiano pone sus ojos. Y Pedro, que no entiende, habla de 3 tiendas, precisamente por la fiesta de las tiendas que hacían los judíos recordando su peregrinación por el desierto. Pedro no ha comprendido en la totalidad todo ello, pero sí comprende que aquí está la fuerza para ir a la cruz. A partir de ahora, el ministerio de Jesús cambia. Serán pocos los milagros, serán más las parábolas explicando el reino, se dedicará Jesús más a estar con sus discípulos.
Al descender de la montaña, Jesús les pide que guarden silencio hasta el momento de la resurrección. Y entonces se cumple lo que la voz del Padre se oyó en medio de la transfiguración. Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. La tarea ahorita no es escuchar ni ley ni profetas, es escuchar a Jesús. Igual para nosotros hoy. Hay momentos que necesitamos la transfiguración, comprender en medio de las pruebas, entonces la llamada del Señor para encontrar la luz, solo escuchando a Jesús. Así lo comprenderemos todo. Igualmente hoy recordamos con mucho cariño la muerte de un gran hombre de la Iglesia, el Papa Pablo VI. Hace 40 años murió ese hombre que hace 50 años por este mes de agosto visitó la tierra colombiana con motivo del Congreso Eucarístico Internacional y la inauguración de la Conferencia de Medellín, donde todos los obispos de América Latina y del Caribe se reunieron por segunda vez para hablar de todo lo de la Iglesia de este lado del mundo. Esperaremos para octubre la canonización del Beato Pablo VI. Esperaremos también que se evalúe todo lo que el documento Medellín nos dejó en ese caminar de iglesia. Y ahora descendemos con Jesús del monte de la transfiguración, entendiendo que la cruz ya no es maldición, sino que es esperanza y respuesta para el mundo de hoy. Sea alabado Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz fiesta de la Transfiguración.